Estamos en comunicación y le agradezco mucho al licenciado Gonzalo Chávez, él es docente, economista, muy conocido además, estuvo en una lista porque lo querían como ministro, no sabían cómo decirle, pero bueno, está con nosotros esta mañana y ha hecho varias propuestas en las redes sociales, yo lo sigo, en Facebook, en TikTok, lo sigo por todas partes, y he visto que ha hecho dos publicaciones muy interesantes, una como indirectándoles a los candidatos, por aquí tienen que ir como propuesta económica, y el otro, que me ha parecido también importante, esto del dólar. El dólar, subidas y bajadas, y luego he hecho un comentario sobre el horario de la salteña, que al final perdimos, pero bueno, muy seguido, muy compartido también las publicaciones que hace el licenciado Gonzalo Chávez. Licenciado, ¿cómo está? Lo tengo ya en pantalla. Qué gusto, buenos días. Gracias por atendernos como siempre. Es un gusto tenerle. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por los elogios. Es un placer enorme estar en tu radio. Saludo a toda tu audiencia. Y bueno, y la polémica sobre la salteña continúa. Si es una sahra hora, es decir, si se come alrededor de las 10 o 11 de la mañana, o si es desayuno, como lo había planteado el debate o el concurso que hizo Ian, que es este youtuber español que promovió esto y al final no nos fue muy bien, pero espero que no haya sido por mis comentarios. Yo creo que así por una cosa muy elemental. Ley de los grandes números. Los venezolanos son 28 millones de personas, nosotros somos 11. Entonces no hay forma de ganarles. Pero esta noche espero que sí, licenciado, esta noche sí tenemos que hacerlo. Esta noche sí, por supuesto, ojalá. Y sería realmente un gran triunfo ganarle a la selección exitosa de Carleto Angelotti. Bueno, a ver, le robo esta preguntita. ¿Pálpito para hoy día en la noche en el Alto? Ay, yo creo que si llueve y nieva, Bolívar va a ganar 1-0. Guay. Si llueve y nieva, no sé si vamos a tener la gracia de eso, pero ojalá que pase. Ok, al otro lado, en lo económico, ¿qué pasa con el dólar? Yo esta mañana decía, parece un adolescente que hace lo que quiere, sube cuando quiere, baja y no avisa, es lo peor, el dólar está incontenible, o es que alguien está manejándolo, le está diciendo cosas al oído para que suba, para que baje. ¿Qué pasa con el dólar, por favor? Mira, para entender el dólar hay que hacer un poquito de historia, ¿no es cierto? Porque el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar en Bolivia o de cualquier divisa, siempre ha sido una ancla para que la inflación no vaya adelante, una ancla para las expectativas. Mira, yo a veces mis intervenciones que hago en las redes o a veces en otros lugares, el 90% de las personas te preguntan qué va a pasar con el dólar. Entonces el dólar se convierte en un precio fundamental, un precio sol que ilumina los otros precios y que tú tienes que saber exactamente qué pasa con ese precio. Ahora, vale la pena entender qué ha pasado con ese precio. Mira, después de la estabilización, Hola, soy Gonzalo Chávez. Después de la estabilización que se produjo el año 86 en Bolivia, nosotros adoptamos un régimen cambiario, así se llama, del flexible sucio. El tipo de cambio, el precio del dólar era administrado por la oferta y la demanda, con intervenciones del Banco Central de Bolivia a través del Bolsín, para que el tipo de cambio no un día esté en 10, otra vez esté en 3 o vuelva a 4, o sea, tenga mucha volatilidad. El Banco Central intervenía para que el tipo de cambio esté relativamente estable, ¿no? Y además te decía que el tipo de cambio en el año iba a cambiar, digamos, en 10, 15%, él te ponía unos parámetros. Así ha funcionado la estabilidad del tipo de cambio entre el año 1986 y el 2011. Y los agentes económicos, personas, empresas, estábamos acostumbrados a que eso sea así. Ya nadie te estaba preguntando todos los días qué va a pasar con el tipo de cambio. Ya lo habíamos asumido y variaba un centavito para arriba, otro para abajo, y teníamos predictibilidad. O sea, sabíamos qué iba a pasar con el tipo de cambio. El 2011, el gobierno del MAS cambió el régimen de tipo de cambio flexible a tipo de cambio fijo. El Banco Central dijo, no, a partir del 2011 el tipo de cambio va a ser 6,86 y 6,96. Y yo voy a comprar y vender a ese precio los dólares que me traigan o que me pidan.
Y en cuanto a Bolivia tenía superávit comercial, es decir, más ventas al exterior que compras de afuera, y tenías reservas internacionales casi de 15.000 millones de dólares, el gobierno logró hacer que ese tipo de cambio fuera fijo y generó una renta fabulosa. Las importaciones subieron del año 2006 a 2007 de 3.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. Entonces fue un mecanismo de distribución de renta brutal. Pero un día se acabaron las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia y nuestras exportaciones cayeron y tú ya no tuviste cómo mantener ese tipo de cambio fijo. Y se creó un mercado paralelo, que eso más o menos a partir del 2023 y lo que estamos viendo ahora. Entonces, ese mercado paralelo ahora ya no depende de lo que hagan las fuerzas del mercado, oferta y demanda. Entonces, en estos meses ha estado fluctuando bastante, ¿no? Llegó a 16, 17, bajó a 15, después bajó casi a menos de 12, ahora está alrededor de 12 y medio, 13. Ha estado fluctuando y esas fluctuaciones tienen que ver con cositas que pasan en el cortísimo plazo. Por ejemplo, inicio de mes la gente va y compra dólares porque hay inflación. El gobierno también está haciendo lo suyo, ha metido muchos dólares en la economía para bajarlo artificialmente a través de la venta y del oro y también lo han empeñado el oro, han tenido mucho dinero y han metido, y eso ha explicado la caída del dólar. Pero el dólar ha vuelto a ser de alguna manera flexible. Entonces se mueve por la oferta y la demanda y genera esta inestabilidad. Y hemos vuelto nosotros a enloquecer con el tema del tipo de cambio. Entonces, todo el mundo te pregunta, ni te saluda y sabes cuál es el tipo de cambio, te preguntan, ¿no? Entonces hemos vuelto porque queremos ordenar la economía y la economía está totalmente desordenada y ese desorden se refleja en un tipo de cambio tan complicado como para ponerlo de manera sencilla. Ahora, eso en el cortísimo plazo, sube, baja, sube un poquito, sube otro poquito. En el largo plazo no ha cambiado nada. Bolivia sigue con una enorme escasez de dólares, porque ¿de dónde vienen los dólares? Los dólares vienen de las exportaciones, que si agarras todo el semestre del 2025, tienes un déficit de casi 500 millones de dólares. O sea, no va a venir dólares de las exportaciones. Préstamos internacionales están congelados en la Asamblea, no va a entrar dólares por ahí. Inversión extranjera directa, que es otra fuente de dólares, tampoco hay en Bolivia. Remesas internacionales de los bolivianos que viven afuera, eso ha aumentado un poco, pero es muy poquito, es 1.200 millones de dólares al año y eso es y por año necesitas, por mes necesitas esa cantidad, o sea, es poco. Entonces, estructuralmente, no se ve cambios que te digan, el tipo de cambio se va a estabilizar y mañana entra un nuevo gobierno y mágicamente el tipo de cambio va a volver a 6,96. Eso no va a ocurrir. Entonces, estás en un momento de transición sumamente complicado, donde el tipo de cambio ha vuelto a ser una referencia para absolutamente todo. La economía está muy desorganizada, hay una enorme escasez de dólares estructurales, el gobierno está intentando maquillar el tipo de cambio antes de irse, hay fluctuaciones con oferta y demanda, o sea, hay varias cosas de corto plazo, pero que no cambian esta realidad de que en Bolivia hay una enorme escasez de dólares, ¿no? Ok, en ese plano entonces, hipotéticamente, si el gobierno tuviera dólares, ¿podría volver a hacer este equilibrio entre la oferta y demanda para que baje la cotización del dólar? No. Bueno, tendría que tener por lo menos 5.000 millones de dólares adicionales, porque cuando tú tenías un tipo de cambio estable, digamos fijo, de 6,86 en 96, lo podías mantener, tenías dos condiciones. Una es que, por ejemplo, exportabas como el Estado tenía plata. El gas se exportaba 6.500 millones de dólares en el 2014. Y ahora eso ha bajado a 1.500 millones de dólares. O sea, faltan 5.000 millones de dólares. Entonces tendrías que tener 5.000 millones de dólares en flujo de exportaciones. Y encima te has gastado 12.000, 13.000 millones de dólares de las reservas para mantener el tipo de cambio. Tendrías que recomponer nuevamente eso. Entonces,
para ponerlo de manera sencilla, digamos, para volver al viejo tipo de cambio estable, requeriría 5.000 millones de dólares de exportaciones relativamente rápido y recomponer tus reservas por lo menos con 10.000, 15.000, 10.000 millones de dólares. O sea, en total requerirías unos 15.000 millones de dólares. Y eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? No hay ninguna chance, eso es cero chance de que eso ocurra. Entonces, vas a estar frente a una situación donde tendrás que ir recomponiendo poco a poco y en el mediano plazo tu estructura de dólares de reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia y recuperar exportaciones, ¿no? Porque ¿quién te va a dar 5.000 millones de dólares ahora en exportaciones? Digamos, agroindustria, 500, 600 adicionales. Minería, tal vez 1.000 adicional. Turismo, otros 1.000. Entonces, no alcanza, ¿no ve? Entonces, va a tener que pasar muchas cosas para que el dólar vuelva, digamos, a un valor de alrededor de 7, que en el corto plazo no se ve y tienes que hacer cambios radicales. No solamente el tema de los dólares, sino también en qué estás gastando esos dólares. Y eso tiene que ver más con el déficit público, que en Bolivia es gigantesco. Entonces, de nada sirve tener más dólares si sigues gastando parte de esos dólares en subsidios, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ahora, pregunto entonces, ¿la solución respecto al dólar es un desencadenante para el tema diésel, para el tema también, pregunto nada más, si tiene que ver con el tema diésel como consecuencia y también si tiene Ujú. que ver con el tema de generación de, por ejemplo, importación y exportación? Ya. Mira, para la solución o sea, si tú me dices cuál es la primera cosa que el próximo gobierno tiene que hacer, porque seguramente va a tener que hacer 50.000 cosas, ¿no ve? Tienen que cambiar muchas cosas. Pero la posesión es el día 8 de noviembre. En la noche tienen que conseguir 60 millones de dólares para la siguiente semana, porque eso es lo que tú necesitas para comprar diésel y gasolina y no lo tienes. Entonces, lo primero, los primeros 2, 3 días que se van a reunir equipos económicos, asesores, el presidente, el nombre del juego va a decir, ¿de dónde saco dólares? Pero más rápido que inmediatamente. Entonces, por eso están yendo, digamos, los candidatos a Estados Unidos, por eso hay la necesidad, es urgente, porque cuando entras al Estado vas a tener dólares negativos. ¿Qué es eso? Vas a tener deudas. Vas a entrar al Estado y en vez de tener dólares para hacer tus pagos de diésel y gasolina, vas a tener deudas. Entonces, el primer punto es conseguir dólares. Ese es un elemento central. Ya después, digamos, tendrás que atacar de manera integral el problema, tienes que cortar gasto público de manera significativa, 10% del Producto Interno Bruto es insostenible, tienes que recuperar la independencia del Banco Central de Bolivia, que ahora es totalmente dependiente del Tesoro General del Estado, tienes que volver a una fluctuación sucia, tienes que establecer mejoras para las exportaciones, cambiar la ley de hidrocarburos, la ley de minería, la ley de la agroindustria, la ley del oro. Ucha, tienes que hacer una operación complejísima. Pero el paciente ahorita está entrando a terapia intensiva. Y terapia intensiva, lo primero, y eso no hay que inventarse, no hay una solución mágica. Si alguien entra con un hueco en el estómago de 10 centímetros de tamaño, 10% del Producto Interno Bruto de déficit, ¿qué es lo que primero tienes que hacer? Y para eso, como te digo, no necesitas ser un médico espectacular ni tener ideas maravillosas. No hay más que un procedimiento estándar. Entra a la camilla, primero tienes que hacer es limpiar e intentar cerrar ese hueco. Y después ponerle suero y sangre, ¿no es cierto? Y eso es $10. Y eso va a ser los primeros días, meses, si tú quieres. Después ya vendrá la operación, el tratamiento, las cosas complejas, pero el primer día es eso. Imagínate que Dios no quiera, pero si tú te caes o vas a un accidente, eso es lo primero que tienen que hacer. Te tienen que estabilizar y te van a poner sangre y te van a poner suero, ¿no es cierto? Y esos son dólares para una economía. Ok, el tiempo se me va a acabar y quería preguntarle sobre las propuestas de candidatos, pero voy a ir por esta opción de hacerle algunas propuestas. Usted me dirá mentira o verdad, a ver si Ya. funciona así.
¿Es verdad o mentira que en una semana o en semanas se pueden conseguir 1.000 millones y con eso de repente apalancar algo la economía? Un poco probable. ¿Es verdad o es mentira que podemos quitarle a la corrupción y despedir gente y conseguir unos 1.000 millones también en semanas? Muy poco probable, es mucho más complejo que eso. Ok. Si nacionalizamos autos chutos, ¿eso es garantía de que ya no van a entrar más autos chutos y con eso también apalancamos la economía? A ver, sí, vas a conseguir entre 500 y 600 millones de dólares. Si le cobras a la legalización en dólares, si le cobras en bolivianos no sirve para nada, ¿no es cierto? Si le cobras en dólares, tienes todo tu chuito, ok, te lo nacionalizo, pero me vas a pagar $1.000, pero en dólares, físico, ¿no es cierto? Entonces ahí podrías tener de una sola vez unos 500 millones, 600 millones, que cuando estás raspando la olla es bendición, pero la señal que estás dando es terrible porque van a seguir entrando los autos chutos, ¿no es cierto? Y vas a tener que de aquí a 5 años otra vez, por última vez voy a nacionalizar. Entonces es un tema sumamente delicado en esa línea. En la desesperación de conseguir dólares, probablemente es un mecanismo relativamente rápido de conseguir. Insisto, siempre que la regularización de los chutos sea pagado en dólares, porque si es pagado en bolívares no sirve para nada, ¿no ve? Entonces, pero si es pagado en dólares, podría darte un dinerito. Ok. Ya nos dio parte de la respuesta de esta otra pregunta. ¿Es verdad o mentira que debemos de apostar o a agroindustriales, o minería, o litio, o mutún, o turismo, o todos? Todos, porque estás tan fregado que tienes que hacerlo a todos. Turismo hay que darle mucho énfasis. En turismo hay esperando unos 3.000 millones de dólares, que podría ser una solución muy interesante y es más corto que el litio, en tiempo es más corto que la minería, ¿no? De todos estos, ¿es verdad que el litio es el mejor o es el que más tarda y el que menos renta trae? Tiene un puesto intermedio, no es, o sea, el litio si hacemos muy bien las cosas, van a ser 3 a 6 años y te va a dar máximo en un primer momento 1.000 millones de dólares. El turismo te puede dar 3.000 millones de dólares tal vez en un par de años. Ok. ¿Está mal ser extractivista? A ver, aquí la pregunta ya no es verdad o mentira, pero ¿está mal ser extractivista porque tenemos mutún, tenemos litio, tenemos, no sé, incluso hablamos de agroindustria, hablamos de minería? Parece que todo está como para extraerlo. Somos un país por historia extractivista. ¿Está mal serlo o está bien y hacer mejor las cosas? Bueno, lo que hay que decir es que no nos queda otra, vamos a seguir siendo, pero no hay que pensar que ahí está todas las soluciones. El extractivismo tiene que ser la última frontera para ir hacia otros sectores productivos, turismo, servicios. O sea, lo que no podemos hacer es seguir caminando sobre el extractivismo como hace 200 años. O sea, vamos a seguir siendo extractivistas, pero si no hacemos un puente hacia las otras industrias, pues no va a haber gran cambio en Bolivia, ¿no? Genial. Licenciado Chávez, le agradezco mucho por su tiempo. Siempre le robamos unos minutos en la mañana y por esto, gracias, de verdad, un gusto como siempre. Igualmente, que esté. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo.